de acusaciones a partidos políticos manipulando a los reos. ¿Es eso cierto, señor Cáceres? Fíjese, Rafael, que yo estuve en una reunión en la cual pues se expresó eso. Ahí la Policía Nacional Civil presentó un informe de un oficio con una información. Los titulares, tanto él como el señor ministro de Seguridad Pública y Justicia, expresaron que podrían haber personas que podrían estar vinculados a este tema, pero no se mencionó a un instituto así en ese sentido. Nosotros en esta línea seguimos pensando pues que dependía cómo se podrían ir desarrollando los acontecimientos, así podría definirse de dónde venían. Pero ahora podría decir que eso no tuvo una realidad política. Nosotros como sistema penitenciario mencionamos estructuras externas, crimen organizado o crimen... Claro, por eso se lo pregunto, porque usted después de todo esto tiene una conclusión. O pandillas, podría ser eso un factor. El trasfondo político se mencionó en cuanto a que podrían haber personas en eso. Sin embargo, pues, acordémonos que empezamos el 2009, pueden haber, digamos, más eventos de esta naturaleza. Eso, pues, no se puede asegurar en un 100%. Pero la característica pacífica de esta situación, ¿qué le está dejando a ustedes como autoridades penitenciarias? Bien, el mensaje que nos deja a nosotros esta acción es, digamos, que los privados de libertad y su familia entienden que la violencia no es un método. Perdón. Esperamos, pues, que ese enfoque se mantenga. Nosotros consideramos de que la sociedad, en este caso familiares de privados de libertad, algunas ONGs y los mismos privados de libertad, han interiorizado que la violencia no es un método y que la violencia se le revierte. Ojalá que este concepto se mantenga, porque cuando en un penal tenemos fuga o tenemos asesinatos o tenemos otro hecho violento o motines, aquella gente, Rafael, que está interesada en apoyar al sistema. Bueno, nosotros tuvimos el año pasado el padre Fabián Mushi y Agape nos hizo un gran donativo. Y así otro tipo de apoyos y donativos que hemos tenido. Eso es gracias pues a la buena conducta y colaboración de los privados de libertad. Lo que nos evidencia es que los privados de libertad y sus familias han aprendido, no que han interiorizado, digamos, de que el método de la no violencia lleva a soluciones adecuadas. Entendemos que hay un plazo ya muy corto para recibir 2 centros penales nuevos. ¿Esto aliviana la situación? ¿Podrá realmente ser un factor que minimice el riesgo de hacinamiento o de estas situaciones que se han vivido en los centros penales? Bien, en este sentido, Rafael, destacar de que la sobrepoblación es un factor que está incidiendo en todos los sistemas penitenciarios en el mundo. Es decir, el ambiente delincuencial, la aplicación de la justicia ha dado esos resultados a nivel mundial. Por ejemplo, digamos, nosotros tenemos centros penitenciarios de Suecia, por ejemplo, donde hay nada más un interno por cada celda con todas sus cosas, y ahora hay 2 internos, o sea que está sobrepoblado en un 200%, digamos. En el caso de El Salvador tenemos una sobrepoblación, tenemos una capacidad para 8.100 privados de libertad, tenemos 20.500 privados de libertad, obviamente hay sobrepoblación. Pero quizás, Rafael, el punto más importante, la sobrepoblación es un desafío definitivamente, pero lo que sí es más nocivo, digamos, es el ocio carcelario. Entonces, en ese sentido, nosotros le apostamos mucho al trabajo, le apostamos a la educación. Bueno, el Ministerio de Educación ha organizado lo que se llaman los CIES, son los Consejos Institucionales Educativos, de tal manera que a cada centro penitenciario se le ha asignado recursos a fin de que organicen sus escuelas. Hay más autonomía, se han incorporado en estos 7.000 y otras medidas que se han tomado al respecto. En este sentido, pues, el tema de la sobrepoblación no solo es, digamos, construir mayores o más infraestructura penitenciaria, porque de hecho lo que estamos más haciendo es renovando la infraestructura. Quiero decirle, Rafael, de que nosotros nada más tenemos el centro penitenciario de Zacatecoluca, el centro penitenciario de Izalco, fase 1, quizás Ciudad Barrios, que han sido diseñados como penales,
pero de ahí, bueno, inclusive Ciudad Barrio fue adecuado a un área donde había un beneficio. Pero hay otros mecanismos. Por ejemplo, hoy estamos nosotros con el apoyo del órgano ejecutivo, que dicho sea de paso, es inédito que en toda la historia penitenciaria, por primera vez se asigna al sistema penitenciario 53 millones de dólares. De repente, para los que manejan las cifras y conocen del tema penitenciario, 53 millones de dólares les parecerá poco. Nosotros conversábamos con unos amigos norteamericanos y ellos, cuando construyen una cárcel, consideran el valor de la construcción en $50,000 por cama. Ese es un ejemplo. Entonces nosotros con estos 53 millones de dólares, que dicho sea de paso, pudieron haber servido para 200 escuelas, varios hospitales, unidades de salud, se le apuesta a la rehabilitación. Y estamos construyendo fase 2 y fase 3 en Izalco. Se está construyendo el centro penitenciario en Jucuapa y se está haciendo una ampliación en el penal de Zacatecoluca. Estos penales, cuando nosotros hablamos de ello, no solo estamos hablando de infraestructura y obra gris, sino que áreas adecuadas para el tratamiento, áreas adecuadas para la rehabilitación, áreas adecuadas para la salud, áreas adecuadas para el recreo, porque recordemos que nosotros no tenemos cadena perpetua, no tenemos pena de muerte. Entonces todos los privados de libertad que están en el sistema van a salir nuevamente a la sociedad. ¿Y cómo calibramos esto? En los niveles de reincidencia en cometimiento de ilícitos. ¿Y cuál es el nivel que tenemos en ese sentido? Porque la preocupación es hacer todas estas inversiones, podrían ampliarse la construcción de más centros penales, pero igualmente van a seguir siendo llenados, completados y sobrepasados al nivel de violencia y de la situación que tenemos. En esto, Rafael, los órganos de justicia, el sistema judicial, tiene otras salidas. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos un ejercicio, ¿cuántas personas tienen órdenes de captura? De las personas que ha capturado la policía, ¿cuántas van a la audiencia inicial o cuántos continúan con su proceso? Estamos casi seguros que aquellos delincuentes o aquellos supuestos delincuentes a quienes el juez le decreta detención provisional es la mínima cantidad, número uno. Y número dos, desde los penales nosotros estamos trabajando con nuestras limitaciones, Rafael, porque no todo es color de rosa, tenemos limitaciones. Estamos haciendo lo que está a nuestro alcance para poder inyectar dentro de los centros penales un espíritu de enseñanza y pedagogía, de que los que estén ahí aprendan a vivir en libertad. Y la familia es pieza fundamental. Nosotros estamos trabajando en un enfoque más humano, en un enfoque de respeto y restricto a la ley, y en esa línea nos estamos moviendo. En conclusión, si bien es cierto, la sobrepoblación es un desafío muy grande, pero hay varias maneras de atacarlo. Por ejemplo, se está revisando con el señor viceministro de Seguridad Pública y Justicia el decreto 445 para ver otras metodologías. Se está evaluando el régimen, la ley penitenciaria inclusive, y aquí hay una cosa que vale la pena destacar, Rafael. En la medida que el privado de libertad evidencia actos de violencia, en la medida que los privados de libertad evidencian actitudes donde denotan sus carencias para cometer un delito, en esa medida también el Estado puede modificar la ley para ponerle más dientes, para ponerle más candados, para ponerle más cortapisas. Sin embargo, en la medida que el privado de libertad se va integrando al proceso, se cumple con la ley penitenciaria, se integra al proceso de rehabilitación, obviamente la ley penitenciaria, que es un muy buen instrumento para la administración penitenciaria, se puede aplicar.